La tensión se apoderó del ambiente dentro de la unidad canina del Departamento de Policía de Cal-Bell. Los oficiales permanecían de pie junto a las paredes de la sala de entrenamiento, con los brazos cruzados y la mirada fija en el pastor alemán que paseaba dentro del recinto. Vega no era un perro cualquiera. Era más fuerte, más rápido y más alerta que los demás. Pero también era impredecible y peligroso. Ya había mordido a 2 entrenadores y casi había destrozado a un tercero. Su mirada penetrante escudriñaba la habitación, no en busca de amenazas, sino de algo que no podía identificar. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Una mujer entró de la mano de un niño con unas enormes gafas de sol negras. Parecía nerviosa, como si ya se arrepintiera de haber venido. «Este es Tommy», dijo en voz baja. «Mi hijo. Perdió la vista a los 2 años, pero tiene un don con los animales». Se llamaba Celine Maddox, y los oficiales la miraron con una mezcla de lástima e incredulidad. El sargento Cormac Bell se burló por lo bajo. «Con todo respeto, señora, ese perro no es un zoológico de mascotas». El capitán Red Calder, un hombre de rostro severo con 30 años de servicio a sus espaldas, no dijo nada. Simplemente asintió, indicándole al niño que le diera un momento. Tommy soltó suavemente la mano de su madre y se acercó lentamente al borde de la zona de entrenamiento. Vega se quedó paralizado. Sus gruñidos cesaron, con las orejas erguidas. La tensión en la habitación cambió, ahora incierta, con un matiz de incredulidad. Tommy extendió su pequeña mano, con la palma hacia afuera, mirando al perro. «Hola, Vega», dijo en voz baja. «Soy Tommy». Sin órdenes, sin miedo. Solo un susurro con voz tranquila. Vega ladeó la cabeza un paso, luego otro. El oficial se puso rígido, listo para lo peor. Pero Vega no se abalanzó. No gruñó. Simplemente se acercó y se detuvo justo frente al niño. Tommy se agachó y tocó suavemente el hocico de Vega. «No estás enojado», dijo. «Estás asustado como yo, ¿verdad?». Entonces se inclinó hacia adelante y susurró algo demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Fuera lo que fuese, Vega se sentó de inmediato, respirando con calma y con una postura firme. Su furia se desvaneció como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El capitán Calder se acercó un paso más a Celine. «Tu hijo acaba de hacer lo que ninguno de nuestros mejores entrenadores pudo». Celine asintió lentamente, con los ojos vidriosos. Pero en el fondo, no solo estaba sorprendida. Estaba asustada. Porque lo que acababa de pasar no era normal. Y en algún lugar de su interior sabía que este momento sacaría a la luz verdades que había enterrado hacía mucho tiempo. Lo que sea que Tommy le susurró a Vega ese día, lo cambió todo. Y era solo el principio. El capitán Red Calder no había dormido bien esa noche. No dejaba de rememorar la escena en la sala de entrenamiento, la forma en que Vega había fijado la mirada en Tommy, como el caos dentro de ese perro simplemente se había detenido. Red había visto a criminales empedernidos llorar menos que algunos de sus oficiales esa noche. Pero no era solo emoción. Era algo más profundo, algo antinatural. ¿Y ese susurro, el que nadie más oyó? ¿Qué demonios dijo ese chico?, murmuró Red para sí mismo mientras se servía café negro en su taza de cerámica desportillada. Al otro lado de la ciudad, Celine Maddox estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando al suelo mientras Tommy pelaba un plátano en silencio a su lado. No le había contado todo a la policía. Todavía no. No les había dicho que Tommy a veces se despertaba llorando en mitad de la noche, insultando. No debería saber que había dicho algunas palabras en alemán el invierno pasado, y ella no sabía dónde las había oído. Y ahora Vega, un perro entrenado militarmente, domado por la guerra y la traición, apaciguado por la voz de un niño ciego, la asustaba más de lo que quería admitir. Mientras tanto, de vuelta en la comisaría, el sargento Cormac Bell no estaba impresionado. «Casualidad», gruñó, apoyado en la pared del vestuario. «Ese chucho está roto». El chico tuvo suerte. Pero Ionia Crow, la oficial más joven de la División K9, no estaba convencida. Había revisado las grabaciones de Vega docenas de veces.
Cada vez que el perro se enfrentaba a un humano, terminaba en agresión. Excepto con Tommy. Yo. No creo que fuera suerte, dijo. Fue reconocimiento. El perro conocía algo o a alguien en ese chico. Llamaron a Selene de nuevo al día siguiente. Vega se había negado a responder a nadie más. Sin órdenes de voz, sin comida. Solo se sentó cerca de la puerta de la perrera, con la mirada fija en la entrada como si esperara a alguien. Tommy. Cuando el chico entró, Vega se puso de pie inmediatamente, meneando ligeramente la cola, no como una mascota, sino como un soldado esperando órdenes. Los oficiales observaron en silencio. Red no intervino esta vez. Solo observó, estudió, porque ahora tenía preguntas. Después de la sesión, Red acompañó a Selene a su coche. Dime algo, Selene. ¿Vega perteneció alguna vez a tu familia? Se quedó paralizada un instante. No, respondió rotundamente, pero le temblaban los dedos al alcanzar las llaves. Red notó que aún no insistía. Esa noche, Tommy se sentó en el borde de su cama, recorriendo con los dedos las costuras del collar de Vega, que un oficial había olvidado por accidente. La voz del chico era suave mientras susurraba en la oscuridad, sé quién eres, y Vega, a kilómetros de distancia en la perrera, levantó la cabeza. 3 días después, el comportamiento de Vega había cambiado por completo. Ya no les ladraba a los oficiales que pasaban ni gruñía a la hora de comer. En cambio, permanecía sentado tranquilamente, mirando al pasillo como si esperara a alguien. Los cuidadores estaban confundidos. Este era un perro que antes era considerado un lastre y ahora se comportaba como un recluta modelo, pero solo cuando Tommy estaba cerca. Sin el chico, Vega volvió a esa tranquila vigilancia, con los ojos siempre vigilando, esperando. El capitán Radcliffe sabía que algo más profundo estaba en juego. Simplemente no sabía qué. Selene intentó restarle importancia, considerándolo una coincidencia. Simplemente ahora está más tranquilo. Quizás el chico le dio algo en lo que confiar. Pero Vera Dorn, la psicóloga infantil que trajo el departamento, no creía en las explicaciones simples. Después de una tranquila sesión de observación con Tommy, apartó a Red. Ese chico lleva algo, dijo. Dolor, sí, pero también recuerdos. Su lenguaje emocional es muy superior a su edad. Algo le pasó. Algo formativo. De vuelta en los archivos del sótano de la comisaría, Ionia Crow estaba investigando. No podía dejar de pensar en la reacción de Vega ante Tommy. Mientras comparaba antiguos despliegues de la unidad K9, descubrió algo extraño. Vega había estado originalmente destinado en el extranjero con un contratista privado, no con el departamento, como ella había supuesto. Su llegada estaba relacionada con un caso sellado de hacía 7 años, uno que involucraba una redada, un guía desaparecido y un niño. La UNIA no tenía autorización para abrirlo, pero tenía el presentimiento de que ese niño podría haber sido Tommy. Esa misma noche, sacaron a Vega a dar un paseo corto. Un agente que pasaba dejó caer accidentalmente una porra metálica sobre el hormigón. El sonido fue agudo, penetrante, inofensivo para la mayoría de los oídos. Pero Vega estalló, no violentamente, sino con una sacudida de memoria. Se quedó paralizado, con las orejas rígidas, la cabeza girando rápidamente, los ojos abiertos y vacíos, como si ya no estuviera en la misma habitación. Luego se desplomó en el suelo, agachado y temblando. No fue agresión. Era miedo. Tommy, que acababa de llegar con Selene para una visita programada, se abalanzó sin dudarlo. Se arrodilló junto a Vega y volvió a susurrar. No era inglés. Era algo antiguo, áspero, extranjero, con un tono casi militar. Vega dejó de temblar y su respiración se estabilizó. Los oficiales cercanos lo miraban en un silencio atónito. Red captó la mirada de Selene. Estaba pálida, conmocionada hasta la médula. ¿Dónde aprendió ese idioma?, le preguntó en voz baja. Ella no respondió. Más tarde, al caer la noche, Selene se sentó sola en la cocina mientras Tommy dormía. Abrió un sobre polvoriento y sellado de un cajón cerrado con llave.
Dentro había dos fotos, una de un hombre uniformado con Vega a su lado y otra del mismo hombre sosteniendo al bebé Tommy. Le temblaban las manos. El pasado que había enterrado se abría paso de nuevo. La mañana después del incidente de Batten, el capitán Radcliffe estaba en su oficina, sosteniendo las impresiones que Uniacro había dejado discretamente sobre su escritorio. El nombre en el archivo confidencial lo fulminó con la mirada. Ezra Holt, un exadiestrador militar de perros convertido en contratista privado, dado por muerto tras una operación clasificada que salió mal. Oficialmente, ningún registro lo vinculaba con el Departamento de Policía de Boston. Extraoficialmente, Vega había sido su perro, y de repente las cosas no cuadraban. Red se recostó en su silla, recordando la reacción de Vega ante Tommy una y otra vez. ¿Y si Vega no conecta con el chico? ¿Y si lo reconoce? Murmuró. Eso lo explicaría todo. La obediencia, las órdenes susurradas, el idioma extranjero. No era entrenamiento. Era memoria. Y si Vega recordaba, tal vez Tommy también. O peor aún, Vega. Tal vez nunca lo olvidó. De vuelta en casa, Celine estaba en el pasillo, frente a la habitación de Tommy, escuchándolo tararear suavemente a Vega, quien ahora dormía acurrucada a los pies de su cama. Apretó la foto con más fuerza en su mano. La de Essen, sonriendo, sosteniendo a su hijo. No había pronunciado ese nombre en años, desde la misión en Siria. Eso lo cambió todo. El informe oficial decía que Ezra murió en una explosión. Lo había creído hasta que Vega llegó a la comisaría. Ahora, su mente se llenaba de preguntas que le aterraba hacer. Tommy se movió de repente. Mamá, llamó. ¿Conoces al hombre de la voz profunda? Se le heló la sangre. Entró lentamente en la habitación. ¿Qué hombre, cariño? Preguntó con cuidado. Tommy ladeó la cabeza. ¿El que le dice a Vega qué hacer? A veces lo oigo cuando duermo. Celine forzó una sonrisa, pero se le revolvió el estómago. No era solo un sueño. Su hijo recordaba algo enterrado. Algo de lo que había pasado años intentando protegerlo. Mientras tanto, la UNIA se arriesgó y contactó con un amigo de inteligencia militar. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Ezra Holt no era solo un contacto. En una ocasión, dirigió una operación clandestina que consistía en extraer niños de zonas de guerra. Se había vuelto rebelde durante su última misión. ¿El objetivo? Un niño de 2 años secuestrado de un pueblo bombardeado. Nadie informó jamás de la identidad del niño. UNIA empezó a atar cabos, y cada uno apuntaba a Tommy. Esa noche, Red estaba sentado en su coche frente a la casa de los Maddox, sin saber qué hacer. Sostenía una copia del expediente militar y observaba fijamente el nombre de Ezra Holt impreso en negrita. El mismo nombre que Celine se había esforzado tanto por borrar de su vida. Red sabía que tenía que hacerle la pregunta que más temía. Selene. ¿Ezra Holt era el padre de Tommy? Selene no respondió de inmediato. El nombre flotaba en el aire entre ella y el capitán Calder como un fantasma. Pesado, invisible e imposible de ignorar. Miró el sobre que tenía en las manos, con la foto aún dentro. Entonces, en voz baja, lo dijo. Sí, Ezra era el padre de Tommy. Se le quebró la voz al oír las palabras. Pero pensé que llevaba años muerto. Red se inclinó hacia adelante en su asiento, con tono cauteloso. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Ni siquiera cuando apareció Vega. Celine miró la calle oscura por la ventana. Porque me dijeron que no volviera a pronunciar su nombre, dijo. Después del fracaso de la misión, un hombre uniformado llamó a nuestra puerta. Dijo que Essen se había vuelto rebelde, que si hablaba, irían a por Tommy. Corrí, me cambié el nombre y volví a empezar. La expresión de Red se endureció. ¿Crees que siguen vigilando? Selene asintió. No lo sé. Pero cuando vi a Vega, supe que algo andaba mal. Algo sin terminar. Mientras tanto, Ionia Cross se quedó hasta tarde en la comisaría, revisando los pocos documentos que había reunido.
Encontró un solo archivo de audio enterrado en los registros de entrenamiento originales de Vega. De baja calidad, distorsionado por el tiempo. Pero al escuchar con los auriculares, palideció. Una voz masculina pronunció una frase en alemán, aguda y autoritaria. Era la misma frase que Tommy había susurrado durante el ataque de pánico de Vega. La rebobinó una y otra vez. Ya no había duda. Tommy ya había oído esa voz antes. En casa, Tommy estaba en la puerta trasera con Vega, rozando ligeramente el collar del perro con los dedos. «Vuelve», susurró el chico. Selene, que acababa de entrar en la habitación, se quedó paralizada. «¿Quién vuelve, cariño?» Tommy giró ligeramente la cabeza, como si escuchara algo lejano. El hombre que le dio a Vega su nombre. Selene dejó caer la taza que tenía en la mano. Se rompió, resonando por la silenciosa cocina. El capitán Calder llamó a Unia a medianoche. «Necesito todo lo que tengas sobre Asrenhold. No podemos seguir ignorando esto». Unia dudó. «Hay algo que necesitas saber», dijo. Sven. Nunca fue declarado oficialmente muerto. Desapareció de la red. Sin cuerpo, sin funeral. Fue un encubrimiento. Red sintió una opresión en el pecho. «¿Crees que está vivo?», respondió Unia con cautela. «Creo que nunca dejó de observar». Esa misma noche, en un motel junto a la enero de 95, un hombre con una cicatriz en la mandíbula hojeaba un archivo de fotografías antiguas. Su mano se detuvo en un niño pequeño de cabello negro azabache, sostenido por Vega. Recorrió el rostro del niño con el dedo. «Él recuerda», susurró Sven para sí mismo. Afuera, el zumbido de una tormenta que se acercaba comenzó a elevarse. La lluvia golpeaba con fuerza contra el techo de la casa de los Maddox esa noche, con truenos que retumbaban en oleadas bajas. Selene estaba sentada junto a la ventana, mirando la calle vacía. No le había contado a Tommy sobre Sven, al menos no todavía. Pero en el fondo temía que él ya lo supiera. No por palabras, sino por instinto, por recuerdos que nunca se desvanecían del todo. Vega estaba sentado junto a la cama de Tommy, alerta, con las orejas alertas a cada ruido del exterior. No había dormido desde el atardecer. Selene tampoco. En la comisaría, Ionia Crow imprimió la última página de un informe que se suponía que no debía tener. Era una imagen satelital, borrosa pero incriminatoria. Un hombre bajaba de una camioneta negra cerca de una pista militar abandonada. Hace apenas unos días, el sistema de reconocimiento facial marcó una coincidencia del 72%. Sven Holt. «No está muerto», dijo en voz alta. Y si estaba regresando, no era casualidad. Buscaba algo. O a alguien. Le envió un mensaje al capitán Calder: «Tenemos un problema». Mientras tanto, Brad Calder ya se estaba moviendo. Estaba de pie frente a la perrera de Vega, observando al perro pasearse inquieto. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», susurró. Los viejos instintos de Red gritaban. Todo apuntaba a una confrontación. Pero lo que más le preocupaba no era el regreso de Sven. Era el por qué ahora. ¿Qué había cambiado después de todos estos años? ¿Qué había provocado su reaparición? La respuesta, de alguna manera, estaba en Tommy. De vuelta en la casa, Tommy se incorporó de repente en la cama. «Está aquí», dijo con calma. Selene entró corriendo, con el corazón acelerado. «¿Quién, cariño?», preguntó, arrodillándose a su lado. Él señaló la ventana. «El hombre de antes. El que estaba con Vega». Selene contuvo la respiración. Entonces Vega se quedó rígido, en silencio, su lenguaje corporal inconfundible. Él también lo recordaba. Antes de que Selene pudiera reaccionar, sonó el timbre. Una vez. Luego otra. Lento, deliberado. Selene caminó hacia la puerta como si estuviera en un sueño. La abrió lo justo para ver. De pie bajo la lluvia, empapado y silencioso, estaba un hombre con una cicatriz irregular en la mandíbula y ojos llenos de historia. Sven vivo, real, mayor, pero inconfundiblemente él.
Hola, Selene, dijo en voz baja. Ella no podía respirar. Detrás de ella, Vega emitió un sonido gutural. No un gruñido, sino un lamento. Reconocimiento. Conexión. Tommy caminó silenciosamente hacia el pasillo, descalzo, sin miedo. Se paró justo detrás de su madre. Sabía que volverías, dijo. Los ojos de Ezran se llenaron de lágrimas. Nunca dejé de intentarlo. La mano de Selene tembló en la puerta. Este momento, enterrado durante tanto tiempo, temido durante tanto tiempo, estaba ahora en su umbral. Y lo que viniera después cambiaría sus vidas para siempre. El aire dentro de la casa de los Maddox se sintió suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. En el momento en que Ezran cruzó la puerta, Selene se quedó paralizada, con los dedos aún agarrando el pomo. Su mente repasó 1000 versiones de este momento. Nada la preparó para la realidad. Vega permaneció quieta pero alerta, de pie entre Ezrin y Tommy como protegiéndolos a ambos. La lealtad del perro estaba dividida, pero sus ojos brillaban con algo que parecía alivio. Ezran parecía mayor, más delgado, curtido. Pero su voz era tranquila. No morí, dijo, apenas en un susurro. Te dijeron que sí. Porque rompí las reglas. Porque saqué a Tommy de esa zona de guerra cuando no debía. El rostro de Selene se endureció. Nos dejaste. Desapareciste. Este asintió. No tenía elección. Después de la misión, me persiguieron. Tenía que desaparecer. Intentaba mantenerlo a salvo. Mantenerte a salvo. Tommy avanzó lentamente, extendiendo la mano hasta que rozó el abrigo de Ezran. Tu voz, dijo. La recuerdo. Este se arrodilló, mirándolo a los ojos. Solía leerte todas las noches, incluso cuando las sirenas estaban cerca. Selene se dio la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas. Había construido su vida sobre el olvido, sobre la supervivencia, y ahora todo se desmoronaba bajo el peso de una verdad que no podía evitar. En la comisaría, la UNIA y el capitán Calder se sentaron frente a un enlace del Departamento de Defensa que había llegado sin previo aviso. El hombre no llevaba placa identificativa, solo una carpeta negra con la etiqueta clasificada. La deslizó sobre la mesa, dentro había fotos, registros de operaciones y una lista de nombres, incluido el de Ezran. Esto ya no es un asunto policial, dijo el hombre con frialdad. Ezran Holt es considerado un fugitivo. Si reaparece, lo arrestaremos de inmediato. Calder apretó la mandíbula. No es una amenaza. Es un padre que intenta volver a casa. El hombre ni pestañeó. Esa no es tu decisión. En casa, Ezran y Selene estaban sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina, mientras Tommy y Vega descansaban cerca. Vendrán por mí, dijo Ezran. Te han estado vigilando. Sabían que Vega había encontrado el camino de vuelta a mí a través de tu comisaría. Por eso tenía que aparecer ahora, antes que ellos. La voz de Selene tembló. Deberías habérmelo contado todo. Ezran bajó la mirada. ¿Me habrías creído? Afuera, los faros atravesaban la oscuridad, deteniéndose lentamente frente a la casa. Una camioneta negra. Sin sirenas ni luces. Solo silencio. Vega se levantó al instante, con el trasero rígido y el cuerpo tenso. El rostro de Ezran se tornó sombrío. Ya están aquí. El golpe en la puerta fue suave, pero con el peso de la firmeza. Selene se giró hacia Ezrin, pálida. Tienes que salir por atrás. Pero él negó con la cabeza. Si corro, no se detendrán. Vine aquí para acabar con esto. Vega se interpuso entre ellos, con la mirada fija en la puerta principal, el cuerpo tenso, listo. Tommy, todavía medio dormido en el sofá, se incorporó lentamente. No están aquí por mí, dijo con calma. Están aquí por él. Afuera, 2 hombres con equipo táctico estaban bajo la lluvia, con las armas enfundadas pero visibles. El capitán Calder salió de su coche, tras haber seguido la camioneta sin refuerzos. No tienen que hacerlo así, les dijo a los agentes. El más alto no respondió.
El otro le entregó a Calder un documento doblado firmado esta mañana. Autoridad Federal. Ezra Holt debe ser detenido. Vivo, a ser posible. Calder apretó el papel con más fuerza. No es un criminal. Es testigo de un encubrimiento, respondió el agente rotundamente. Washington no lo ve así. Dentro, Selene agarró el brazo de Ezra. Déjenme hablar con ellos. Déjenme explicarles. Ezra la detuvo. Si abren esa puerta, no me volverán a ver. Tommy estaba junto a Vega, con su pequeña mano apoyada en el lomo del perro. Me salvó una vez. Ahora es mi turno. Selene los miró, dividida entre el pasado que quería olvidar y la verdad que se alzaba en su sala de estar. Durante años había silenciado el nombre de Ezra para proteger a su hijo. Ahora ese silencio podía costarle todo. La puerta se abrió lentamente con un crujido. El capitán Calder estaba solo en el porche, con la mirada fija en Selene. Tiene 30 segundos. Eso es todo lo que pude comprarte sin esperar. Selene se giró y le susurró algo al oído a Tommy. El chico asintió. Luego se giró hacia Vega. Vete. Vega salió disparada hacia la puerta trasera, seguida de cerca por Ezra. En segundos, desaparecieron en el bosque detrás de Hollow Creek, el mismo lugar donde Ezra le había enseñado a Vega a rastrear en silencio años atrás. Dentro de la casa, Calder entretuvo a los agentes con preguntas y charlas intrascendentes, pero sabía que el tiempo se agotaba. Un agente examinó la habitación. ¿Dónde está el chico? Selene guardó silencio. ¿Dónde está Holt?, respondió Calder, firme y frío. No está aquí. El agente dio un paso al frente. Si mientes, eso es obstrucción. Calder ni se inmutó. Entonces ve a buscar una orden judicial. En lo profundo del bosque, Ezra y Vega se movían como sombras bajo la lluvia. Vega se detuvo de repente, con las orejas atentas, escuchando. Pasos. Múltiples linternas en la distancia. Ezra le susurró a Vega. Una última orden. El perro desapareció entre los árboles. Ezra se quedó atrás. La lluvia empapó la chaqueta de Ezra mientras se agachaba tras un tronco caído en lo profundo de Hollow Creek. Las linternas barrían los árboles como reflectores, voces dando órdenes entrecortadas. Pero Ezra no se movió. Conocía este terreno mejor que nadie. Años atrás había entrenado aquí con Vega, cuando el orden aún importaba y creía que el sistema al que servía era justo. Esa creencia murió el mismo día que el gobierno intentó borrar a su hijo. En la linde del bosque, Vega se movía silenciosamente entre la maleza, siguiendo la orden susurrada de Selene. Busca ayuda. Protégelo. El perro había recuperado por completo su instinto. Cada paso era preciso, su respiración era lenta. Cuando llegó a la vieja estación de guardabosques junto al arroyo, Ionia Crow ya estaba allí. Había seguido el rastro de Vega, desoyendo las órdenes directas. Se arrodilló y le colocó un rastreador en el collar. Llévame con él, susurró. Vega se dio la vuelta y echó a correr hacia los árboles, llevándola a la tormenta. De vuelta en la casa, Tommy estaba sentado en la sala, con las manos cruzadas tranquilamente sobre el regazo. Selene lo observaba con inquietud. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió lentamente. Tiene miedo. Pero no de ellos. Tiene miedo de no volver a verme. Selene se arrodilló a su lado. Tendrás que ser valiente. Por los dos. Tommy le tocó la mano y dijo en voz baja, me dijo que soy la razón por la que regresó. No correr. Terminar con esto. El capitán Calder se quedó al borde del bosque, intentando retrasar a los agentes sin desobedecerlos abiertamente. Pero se le había acabado el tiempo. Ya se han demorado bastante, gruñó uno de ellos. Nos acercamos. Mientras avanzaban hacia el bosque, Vega emergió de la oscuridad, interponiéndose directamente en su camino. Uno de los agentes tomó su arma. No, advirtió Calder, interponiéndose entre ellos. Si ese perro está aquí, Ezra está cerca. Y si hubiera querido desaparecer,
no lo habrían encontrado. Unia llegó momentos después, empapada y sin aliento. ¿Quieres a Holt? Bien. Pero primero escucharás lo que tenga que decir, se burló el agente. Es un fugitivo. Unia se mantuvo firme. Es padre, un veterano condecorado. Y el gobierno mintió sobre la misión, sobre el chico. Lo sabes. Y temes lo que pase si esa verdad sale a la luz. Entonces, desde entre los árboles, Esan dio un paso adelante con las manos en alto. No correré, dijo. Pero yo hablo primero, y ustedes escuchan. Por un instante, el bosque contuvo la respiración. Entonces se oyó la voz de un niño, suave, firme, clara. Me salvó. Igual que salvó a Vega. El bosque quedó en silencio después de que Tommy hablara. Incluso los agentes dudaron. Esan permaneció inmóvil, con la lluvia goteando de su cabello, con las manos aún alzadas. Vega no se movió. El perro se alzaba como una estatua entre su pasado y su presente, entre el hombre que lo entrenó y el niño que lo curó. Déjenme hablar, dijo Esan con voz tranquila pero contundente. Y después de eso, pueden llevarme a donde quieran. El capitán Calder asintió con la cabeza hacia los agentes. Se lo deben. Intercambiaron miradas y luego asintieron en silencio y con reticencia. Esan bajó la mano lentamente y se giró hacia Vega. Se arrodilló, colocando la palma sobre el pelaje empapado del perro. Nos usaron, chico. ¿Te acuerdas, verdad? Vega no se movió. Me dijeron que dejara al niño, que marcara las coordenadas y siguiera adelante. Pero no lo hice. Lo levanté y corrí. En el límite del bosque, Selene y Tommy esperaban bajo la luz del porche. Cuando el grupo emergió de entre los árboles, Tommy dio un paso adelante. Recuerdo tu voz, repitió. De los sueños. Da un sonido que hace Vega al dormir. Este se arrodilló y abrió los brazos. Tommy dudó un segundo, luego se abalanzó sobre ellos. El abrazo fue silencioso, cargado con años de silencio y tiempo perdido. Vega se sentó a su lado, presionando la cabeza contra sus hombros. En los días siguientes, todo cambió. El informe de la UNIA se hizo público, respaldado por el capitán Calder y otros oficiales dispuestos a decir la verdad. La operación que había estado enterrada durante casi una década finalmente salió a la luz. Slin no fue procesado. En cambio, fue dado de baja honorablemente, bajo revisión, y la orden federal de arresto se retiró discretamente. Sin titulares, sin cámaras. Solo un cierre para quienes lo necesitaban. Selene, antes aterrorizada por el pasado, ahora veía a su hijo florecer de maneras que nunca imaginó. Tommy comenzó a trabajar con Vega en el centro canino del departamento, ayudando a rehabilitar perros con traumas. Él no los entrena, dijo Unia un día. Los escucha. Vega nunca se separó de Tommy. Donde el niño caminaba, el perro lo seguía. Su vínculo se convirtió en leyenda en la comisaría. Una mañana, mientras el sol atravesaba la niebla sobre Hollow Creek, Tommy y Slin estaban sentados en el porche, tomando chocolate caliente. ¿Sabes qué le susurré ese día?, preguntó Tommy. Ese sonrió. ¿Qué? El chico se acercó y volvió a susurrar. A casa. Y esta vez ambos entendieron lo que significaba.